¿Qué pasaría si la humanidad ya hubiera descubierto hace más de 2000 años una fuente de energía capaz de mantenerse activa durante largos periodos de tiempo? No en laboratorios modernos, ni en centros de investigación avanzados, sino en el corazón de civilizaciones antiguas que existieron entre 250 a.C. y 224 después de Cristo, en una época donde, según la historia oficial, la electricidad aún no formaba parte del conocimiento humano. Durante los últimos 200 años, el dominio de la electricidad ha sido considerado uno de los mayores logros científicos de la humanidad. Desde los experimentos de Alessandro Volta en 1800, con la creación de la primera pila eléctrica moderna, hasta el desarrollo de baterías capaces de almacenar miles de miliamperios. Ahora nuestra comprensión de la energía ha seguido una línea de progreso aparentemente continua. Sin embargo, ciertos hallazgos arqueológicos sugieren que esta historia podría no ser tan lineal como creemos. En excavaciones realizadas cerca de Bagdad, en una región que fue parte del Imperio Parto, surgió un objeto que desafía esta narrativa. A simple vista parecía un recipiente de cerámica común de aproximadamente 13 centímetros de altura. Pero su interior revelaba una estructura inesperada, una combinación precisa de metales y materiales que no encajaba con ningún uso doméstico conocido en ese periodo histórico. Este hallazgo plantea una posibilidad inquietante. Si este objeto no era simplemente un contenedor, entonces su diseño podría haber tenido un propósito específico. Uno que implicaría un conocimiento técnico mucho más avanzado de lo que tradicionalmente se ha atribuido a estas civilizaciones. Lo más desconcertante no es solo la existencia del objeto, sino lo que representa. Porque si realmente fue capaz de generar electricidad, entonces estamos frente a una evidencia que podría reescribir parte de la historia tecnológica de la humanidad. Una evidencia que sugiere que el conocimiento no siempre avanza en línea recta, sino que también puede perderse, desaparecer y ser redescubierto siglos después. Y aquí es donde surge la pregunta más provocadora. Si una civilización antigua logró crear un sistema funcional utilizando materiales simples y accesibles, ¿hasta qué punto esa energía podía mantenerse en el tiempo? ¿Estamos ante una tecnología limitada? ¿O frente a los primeros indicios de un sistema capaz de operar durante años con mantenimiento mínimo? Porque si la respuesta se acerca a lo segundo, entonces tal vez la idea de una batería eterna no sea una exageración moderna, sino el eco distante de un conocimiento antiguo que aún no comprendemos completamente. El objeto que hoy conocemos como la batería de Bagdad fue descubierto en 1938 por el arqueólogo alemán Wilhelm König durante excavaciones en Kuyut Rabu, una zona situada en las afueras de Bagdad. Este hallazgo ocurrió en un contexto arqueológico perteneciente al Imperio Parto, una civilización que dominó gran parte de la región entre 250 a.C. y 224 después de Cristo, conocida por su desarrollo en comercio, metalurgia y arquitectura. Desde el primer momento el artefacto llamó la atención por su forma aparentemente simple, pero estructuralmente inusual. Se trataba de un recipiente de cerámica de aproximadamente 13 centímetros de altura y unos 8 centímetros de diámetro sellado en la parte superior, con una capa de material bituminoso. A diferencia de otros objetos similares encontrados en la región, este no presentaba decoraciones ni inscripciones visibles, lo que dificultaba su clasificación dentro de los usos tradicionales conocidos. Al examinar su interior, los investigadores encontraron una estructura sorprendentemente específica. Dentro del recipiente se hallaba un cilindro de cobre cuidadosamente enrollado, con un diámetro ligeramente inferior al del recipiente, lo que permitía su inserción precisa. En el centro de este cilindro se encontraba una varilla de hierro suspendida sin tocar directamente el cobre, gracias a un aislamiento parcial proporcionado por el bitumen. Este detalle es fundamental. En sistemas electroquímicos modernos, la separación entre dos metales diferentes es esencial para generar una diferencia de potencial. Si ambos materiales entran en contacto directo, el sistema pierde su capacidad de producir electricidad. El hecho de que este principio esté presente en un objeto de más de 2000 años ha generado una intensa discusión en la comunidad científica.
Además, análisis posteriores realizados en laboratorio identificaron rastros de compuestos químicos que podrían indicar la presencia previa de líquidos ácidos en el interior del recipiente. Sustancias como el vinagre o el jugo de uva fermentado con niveles de pH entre 2 y 4 eran fácilmente accesibles en esa época y podrían haber funcionado como electrolitos. Este contexto histórico refuerza la plausibilidad de su uso. La región mesopotámica era rica en recursos naturales y técnicas artesanales avanzadas. El cobre era ampliamente utilizado, el hierro ya formaba parte de herramientas y armas, y las soluciones ácidas naturales eran conocidas en procesos de fermentación. Sin embargo, a pesar de estos elementos, no existen registros escritos que describan directamente el uso de electricidad en esta civilización. Ningún texto grabado o documento menciona dispositivos similares o aplicaciones energéticas, lo que convierte este hallazgo en un caso aislado difícil de interpretar. Así, el descubrimiento de 1938 no solo reveló un objeto extraño, sino que abrió una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. ¿Estamos ante una coincidencia estructural? ¿O frente a una evidencia tangible de un conocimiento tecnológico adelantado a su tiempo? Para comprender completamente la naturaleza de este artefacto, es necesario analizar no solo sus componentes, sino también la forma en que pudo haber sido construido. Porque más allá de su apariencia, lo que realmente sorprende es la precisión funcional de su diseño, algo que sugiere un conocimiento práctico, incluso si no estaba formalmente documentado. El proceso de construcción, según las reconstrucciones modernas, comienza con un recipiente de cerámica de aproximadamente 13 centímetros de altura. Este tipo de cerámica común en la región mesopotámica, hace más de 2000 años, era resistente a líquidos y relativamente fácil de moldear y cocer a temperaturas cercanas a 900 grados Celsius, lo que garantizaba su durabilidad. Dentro de este recipiente se colocaba una lámina de cobre que era cuidadosamente enrollada hasta formar un cilindro hueco. Este cilindro no debía tocar directamente las paredes del recipiente, permitiendo así espacio para el líquido electrolítico. El cobre, conocido por su alta conductividad eléctrica, actuaba como uno de los polos del sistema. En el centro del cilindro se introducía una varilla de hierro. Este metal, más reactivo que el cobre, desempeñaba un papel fundamental en la reacción electroquímica. Sin embargo, era crucial que no existiera contacto directo entre ambos metales. Para lograr esta separación se utilizaba una sustancia bituminosa similar al asfalto que actuaba como aislante. El siguiente paso consistía en sellar parcialmente la parte superior del recipiente, utilizando este mismo material, dejando la estructura interna fija en su posición. Este sellado no era completamente hermético, lo que permitía la introducción o reposición de líquidos en el interior del sistema. Finalmente se añadía un líquido ácido como vinagre o jugo de uva fermentado, ambos con un pH entre 2 y 4. Este líquido actuaba como electrolito, facilitando el movimiento de iones entre el cobre y el hierro. Sin este componente, el sistema no podría generar ninguna forma de energía. Desde una perspectiva moderna, este proceso es sorprendentemente similar a la construcción de una celda electroquímica básica. Cada elemento cumple una función específica, el cobre como cátodo, el hierro como ánodo y el electrolito como medio conductor de iones. Lo más interesante es que este sistema no requiere herramientas complejas ni materiales raros. Todos los componentes estaban disponibles en el entorno de la época, lo que implica que si el conocimiento existía, podía ser replicado con relativa facilidad. Y aquí surge una idea inquietante. Si este dispositivo podía construirse siguiendo un proceso relativamente simple, ¿cuántas veces fue replicado en el pasado? ¿Era un objeto único o parte de una técnica más extendida que simplemente no dejó suficientes rastros en la historia? Para determinar si este artefacto podía realmente funcionar como una fuente de energía, varios científicos decidieron recrearlo, utilizando materiales y técnicas lo más cercanas posibles a las originales. Uno de los experimentos más influyentes fue realizado en la década de 1940 por el ingeniero estadounidense Willard Gray, quien construyó una réplica basándose en las descripciones del objeto descubierto en 1938. Gray
Utilizó un recipiente de cerámica de dimensiones similares, aproximadamente 13 centímetros de altura, e introdujo en su interior un cilindro de cobre junto con una varilla de hierro, replicando con precisión la disposición original. Para simular el electrolito, añadió una solución ácida como sulfato de cobre o vinagre, con un pH cercano a 2,5. El montaje fue sencillo, pero los resultados fueron sorprendentes. Al cerrar el circuito y medir la diferencia de potencial, el dispositivo generó aproximadamente 1,1 voltios. Este valor, aunque bajo en comparación con sistemas modernos, es completamente funcional desde el punto de vista electroquímico. De hecho, se encuentra dentro del rango típico de una celda básica comparable a algunas baterías simples utilizadas hoy en día. Experimentos posteriores realizados por otros investigadores en distintas condiciones han confirmado estos resultados. Dependiendo del tipo de electrolito y la pureza de los materiales, los valores obtenidos oscilan entre 0,8 voltios y 1,5 voltios por unidad. En condiciones controladas incluso se ha logrado mantener una corriente estable durante varios minutos e incluso más tiempo si el electrolito se mantiene activo. Este punto es clave. No se trata solo de generar voltaje, sino de sostener un flujo de electrones. Y eso es exactamente lo que define a una fuente de energía funcional. Aunque la corriente es débil, es suficiente para aplicaciones específicas que no requieren alta potencia. Además, los investigadores exploraron la posibilidad de conectar múltiples unidades en serie, un principio básico en circuitos eléctricos. Al hacerlo, el voltaje total se suma. Por ejemplo, al conectar 5 unidades, se puede alcanzar aproximadamente 5 voltios. Con 10 unidades, el sistema podría generar cerca de 10 voltios niveles comparables a fuentes de alimentación modernas de bajo voltaje. Este tipo de configuración no es complejo, pero requiere una comprensión básica de cómo interactúan las fuentes de energía. Y aquí surge una cuestión fundamental. Si los antiguos constructores de este dispositivo comprendían cómo generar electricidad, también sabían cómo amplificarla. Algunos experimentos modernos han demostrado que con varias unidades conectadas es posible realizar procesos simples como la electrólisis o el recubrimiento metálico. Esto sugiere que incluso con tecnología limitada, el potencial de aplicación podría haber sido mayor de lo que imaginamos. Así, lo que comenzó como una hipótesis arqueológica se convierte en una evidencia experimental. El diseño no solo es plausible, funciona. Y eso cambia completamente la naturaleza del debate. Para entender cómo este dispositivo podía generar electricidad, es necesario observar el principio fundamental que lo hace posible la electroquímica. Este mismo principio es el que utilizan todas las baterías modernas, desde una pila de 1,5 voltios hasta sistemas más complejos utilizados en tecnología contemporánea. En su forma más básica, una celda electroquímica funciona gracias a la interacción entre dos metales diferentes y un electrolito. En el caso de la llamada batería de Bagdad, estos metales eran cobre y hierro. El hierro, al ser más reactivo, actúa como ánodo, mientras que el cobre funciona como cátodo. Esta diferencia en reactividad es lo que inicia el proceso. Cuando ambos metales se sumergen en una solución ácida como vinagre o jugo de uva fermentado con un pH entre 2 y 4, comienza una reacción química. El hierro pierde electrones en un proceso conocido como oxidación. Estos electrones no se transfieren directamente al cobre, ya que ambos están separados, sino que fluyen a través de un circuito externo. Este flujo de electrones es lo que conocemos como corriente eléctrica. En experimentos modernos, este flujo ha generado diferencias de potencial entre 0,8 voltios y 1,1 voltios por unidad, lo que confirma que el sistema es completamente funcional desde un punto de vista científico. Mientras tanto, dentro del electrolito ocurre un proceso paralelo. Los iones se desplazan entre los dos metales, equilibrando las cargas y permitiendo que la reacción continúe. Sin este movimiento de iones, el sistema se detendría rápidamente, ya que las cargas se acumularían y bloquearían el flujo de electrones. Aquí es donde el papel del electrolito se vuelve crucial. Sustancias como el vinagre con un pH cercano a 2,5
o el jugo de limón con un pH alrededor de 2 son altamente eficaces para facilitar este proceso. Estos líquidos no solo eran accesibles en la antigüedad, sino que también eran utilizados en procesos de conservación y fermentación. Un aspecto particularmente interesante es que este sistema no depende de un diseño cerrado. A diferencia de las baterías modernas donde los reactivos están sellados, aquí el electrolito puede ser reemplazado fácilmente. Esto permite que la reacción química continúe siempre que existan materiales activos. En términos prácticos, esto significa que el dispositivo no se agota en el sentido tradicional. Mientras el hierro no se degrade completamente y el electrolito sea renovado, el flujo de electrones puede mantenerse durante largos periodos de tiempo. Este principio transforma nuestra comprensión del objeto. No se trata simplemente de una batería en el sentido moderno, sino de un sistema electroquímico abierto, capaz de generar energía de manera sostenida bajo condiciones simples. Y si este conocimiento fue aplicado de forma intencional, entonces estamos frente a una comprensión empírica de procesos científicos que no serían formalmente descritos hasta más de 2000 años después. Si aceptamos que este dispositivo podía generar electricidad de manera funcional, surge una cuestión aún más fascinante: su capacidad para mantenerse activo en el tiempo. Porque a diferencia de las baterías modernas cuyo funcionamiento está limitado por una reacción química interna finita, este sistema presenta una característica distinta casi contraintuitiva para los estándares actuales. Las baterías modernas, como las de ion litio, tienen una vida útil definida que suele oscilar entre 300 y 1000 ciclos de carga. Una vez que los materiales internos se degradan, la batería pierde su capacidad de almacenar energía y finalmente deja de funcionar. Este proceso es irreversible y forma parte del diseño de sistemas cerrados. En cambio, el dispositivo de Bagdad parece operar bajo un principio completamente diferente. No se trata de un sistema sellado, sino de un sistema abierto. Esto significa que sus componentes clave pueden ser reemplazados o restaurados sin necesidad de reconstruir todo el dispositivo desde cero. El electrolito, por ejemplo, puede ser sustituido fácilmente. Si el líquido ácido se evapora o pierde su efectividad, basta con añadir una nueva solución como vinagre o jugo fermentado para reactivar el proceso electroquímico. Este mantenimiento básico permite que el sistema continúe funcionando sin interrupciones significativas. El hierro, que actúa como ánodo, sí se degrada con el tiempo debido al proceso de oxidación. Sin embargo, este desgaste no ocurre de manera instantánea. Dependiendo de las condiciones, una varilla de hierro podría mantenerse funcional durante largos periodos antes de requerir reemplazo. Y dado que el hierro era un material común en la antigüedad, su sustitución no representaría una dificultad técnica. El cobre, por su parte, es mucho más resistente a la corrosión en este tipo de sistemas. Su función como cátodo le permite conservar su estructura durante más tiempo, lo que contribuye a la estabilidad general del dispositivo. Si combinamos estos factores, obtenemos un sistema que no está limitado por una única reacción irreversible, sino que puede mantenerse operativo mediante un ciclo continuo de mantenimiento. En términos modernos, esto se asemeja más a un sistema de energía sostenible que a una batería desechable. Imaginemos ahora un conjunto de múltiples unidades funcionando simultáneamente. Si cada una produce aproximadamente 1 voltio, un sistema de 10 unidades podría generar cerca de 10 voltios. Este tipo de configuración, mantenida mediante la reposición periódica del electrolito y el reemplazo ocasional del hierro, podría operar durante largos periodos de tiempo. Aquí es donde surge la idea de una batería casi eterna. No en el sentido literal de energía infinita sin límites físicos, sino como un sistema capaz de prolongar su funcionamiento indefinidamente con recursos simples y mantenimiento básico. Este concepto, aunque primitivo en apariencia, encierra una lógica sorprendentemente avanzada. No busca maximizar la potencia, sino la continuidad. No depende de la acumulación de energía, sino de la capacidad de generarla constantemente. Y si este principio fue comprendido, aunque fuera de manera empírica, entonces estamos frente a una forma de pensar la energía que se acerca más a los sistemas sostenibles modernos que a las baterías convencionales.
Si estos dispositivos realmente generaban electricidad y podían mantenerse activos durante largos periodos, entonces la pregunta inevitable es, ¿para qué se utilizaban? Aunque no existen registros escritos directos, varias teorías han intentado explicar sus posibles aplicaciones basándose en evidencia experimental y análisis de objetos antiguos. Una de las hipótesis más sólidas es su uso en procesos de recubrimiento metálico conocidos hoy como electroplating. Este procedimiento consiste en depositar una capa extremadamente fina de un metal sobre otro mediante el uso de corriente eléctrica. En la actualidad, este proceso requiere voltajes bajos, generalmente entre 1 voltio y 5 voltios, un rango perfectamente alcanzable si se conectan varias unidades de este dispositivo en serie. El procedimiento, incluso con tecnología básica, no es particularmente complejo. Primero se prepara una solución que contiene iones del metal, que se desea depositar como oro o plata. Luego, el objeto a recubrir se conecta al polo negativo del sistema, mientras que una fuente del metal se conecta al polo positivo. Al circular la corriente, los iones metálicos se adhieren gradualmente a la superficie del objeto, formando una capa uniforme. Experimentos modernos han demostrado que con voltajes cercanos a 3 voltios o 5 voltios, es posible lograr este efecto en cuestión de minutos. En algunos casos, las capas obtenidas tienen un grosor inferior a 1 micrómetro, lo que coincide con ciertos objetos antiguos que presentan recubrimientos extremadamente finos y homogéneos. Esto resulta particularmente interesante si consideramos joyas y artefactos decorativos encontrados en distintas regiones del mundo antiguo. Algunos de estos objetos presentan acabados que son difíciles de explicar únicamente mediante técnicas mecánicas tradicionales. Aunque no existe consenso, la posibilidad de que se haya utilizado electricidad en estos procesos sigue siendo considerada. Otra teoría sugiere un uso en contextos médicos. En la antigüedad ya se conocían fenómenos eléctricos naturales como las descargas producidas por peces eléctricos. En ciertas culturas, estas descargas eran utilizadas para aliviar dolores o tratar enfermedades. Si este conocimiento existía, es plausible que intentaran replicarlo mediante dispositivos artificiales. También se ha planteado un uso ritual o simbólico. Incluso una pequeña descarga eléctrica puede generar una sensación perceptible en la piel. En un contexto antiguo sin explicación científica, este fenómeno podría haber sido interpretado como algo sobrenatural o divino, utilizado en ceremonias o prácticas religiosas. Sin embargo, todas estas teorías enfrentan una limitación importante: la falta de evidencia directa. No se han encontrado sistemas completos cables, ni dispositivos claramente diseñados para aprovechar esta energía de manera práctica y extendida. Así nos encontramos en un punto intermedio entre la evidencia y la especulación. Sabemos que el dispositivo funciona, sabemos que puede generar electricidad, pero lo que aún no sabemos es cómo, o incluso si fue utilizado realmente. Y tal vez esa sea la mayor incógnita. No es solo lo que este objeto podía hacer, sino lo que pudo haber cambiado si ese conocimiento no se hubiera perdido. Comparar este dispositivo antiguo con las baterías modernas nos permite entender no solo sus limitaciones, sino también su sorprendente sofisticación. A primera vista, la diferencia parece evidente. Una batería moderna de 1,5 voltios como una pila alcalina estándar puede alimentar dispositivos durante horas o incluso días, gracias a su alta densidad energética y diseño optimizado. En contraste, la llamada batería de Bagdad no fue concebida como un sistema de almacenamiento eficiente, sino como un generador electroquímico básico. Su capacidad de producción depende directamente de la reacción en curso y del estado de sus componentes. Sin un electrolito activo, el sistema deja de funcionar casi de inmediato. Sin embargo, esta diferencia revela una ventaja inesperada. Las baterías modernas son sistemas cerrados. Una vez que los reactivos internos se consumen, la batería pierde su capacidad y no puede regenerarse sin procesos industriales complejos. En cambio, el dispositivo antiguo funciona como un sistema abierto. Esto significa que puede ser reactivado fácilmente. Basta con reemplazar el electrolito o limpiar los componentes para restaurar su funcionamiento.
Desde esta perspectiva, el dispositivo no almacena energía en grandes cantidades, pero puede seguir generándola de forma continua, si se mantienen las condiciones adecuadas. En términos técnicos, podríamos decir que las baterías modernas priorizan la densidad energética, mientras que este sistema antiguo prioriza la sostenibilidad del proceso. Una batería moderna puede entregar más energía en menos tiempo, pero su vida útil está limitada. El dispositivo antiguo, aunque menos potente, puede operar durante periodos mucho más largos con mantenimiento básico. Este principio se asemeja más a ciertos sistemas de energía renovable actuales. No depende de una carga inicial que se agota, sino de un proceso que puede repetirse indefinidamente. En ese sentido, su lógica se acerca más a la generación continua que al almacenamiento finito. Además, la simplicidad del diseño representa una ventaja significativa. No requiere materiales raros ni procesos industriales avanzados. Todo el sistema puede construirse con recursos accesibles, lo que sugiere que podría haber sido replicado en diferentes contextos si el conocimiento estuviera disponible. Sin embargo, también existen limitaciones claras. La corriente generada es débil, la eficiencia es baja, y el mantenimiento es constante. Esto reduce su viabilidad para aplicaciones complejas o a gran escala. Aún así, el hecho de que este dispositivo funcione utilizando principios válidos hasta hoy nos obliga a reconsiderar una idea fundamental. Tal vez la historia de la tecnología no es una línea continua de progreso, sino una serie de avances, pérdidas y redescubrimientos. A lo largo de esta exploración, hemos seguido el rastro de un objeto que desafía profundamente nuestra comprensión del pasado. Un recipiente de cerámica de apenas 13 centímetros, aparentemente simple, que contiene en su interior una estructura capaz de generar electricidad, utilizando principios que siguen siendo válidos en la ciencia moderna. Pero más allá de su funcionamiento, lo verdaderamente inquietante es lo que representa. Porque si una civilización que existió entre 250 a.C. y 224 después de Cristo pudo comprender y aplicar estos principios, entonces nuestra visión del desarrollo tecnológico podría estar incompleta. No necesariamente equivocada, pero sí fragmentada. La idea de una batería eterna no debe interpretarse como un dispositivo mágico capaz de producir energía infinita sin límites físicos. Más bien, se trata de un sistema que mediante mantenimiento básico y recursos accesibles puede sostener su funcionamiento durante largos periodos de tiempo. Un concepto que incluso hoy sigue siendo el objetivo de muchas tecnologías enfocadas en la sostenibilidad. Sin embargo, el mayor misterio no reside únicamente en el objeto, sino en su contexto histórico. ¿Por qué no existen registros escritos claros que describan su uso? ¿Por qué no encontramos sistemas más complejos basados en este principio? Estas preguntas abren la posibilidad de que el conocimiento existiera de forma limitada, o que se haya perdido debido a eventos históricos como guerras, colapsos sociales o cambios culturales. La historia nos ha mostrado que esto no es un caso aislado. Existen ejemplos documentados de tecnologías antiguas que alcanzaron niveles sorprendentes de sofisticación y luego desaparecieron. El hormigón romano capaz de resistir durante más de 2000 años, o el acero de Damasco conocido por su resistencia excepcional, son pruebas de que el conocimiento puede perderse, incluso después de haber sido dominado. En este contexto, la batería de Bagdad podría representar algo más que una simple curiosidad arqueológica. Podría ser un fragmento de un conocimiento mayor que nunca llegó a desarrollarse plenamente, o que fue interrumpido antes de poder evolucionar hacia sistemas más complejos. También existe la posibilidad de que estemos interpretando el pasado desde una perspectiva moderna, proyectando nuestras propias ideas sobre objetos que tenían un propósito completamente distinto. Esta tensión entre evidencia y interpretación es una parte fundamental del estudio histórico. Pero independientemente de cuál sea la respuesta, este hallazgo nos obliga a cuestionar algo esencial. No solo qué sabemos sobre el pasado, sino cómo lo sabemos. Porque cada descubrimiento no solo revela información, sino que también expone los límites de nuestra comprensión. Quizás nunca sepamos con certeza si existió una batería eterna en la antigüedad. Pero lo que sí sabemos es que la línea entre lo posible y lo imposible
cambia constantemente con cada nuevo descubrimiento. Y tal vez en algún punto entre la ciencia, la historia y el misterio, se encuentra una verdad que aún no estamos preparados para comprender completamente.